Las actas de las sesiones 293 y 294 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Carta del diputado Leonidas Romero, a través de la cual solicita recabar el acuerdo de la Comisión para oficiar al Consejo de Defensa del Estado, requiriendo su intervención ante la situación que ocurre en la Corporación Educacional Domingo Parra Corbalán, de la comuna de Coronel, por el uso de recursos públicos provenientes de la subvención educacional preferencial, del programa de integración escolar, de la subvención general y otras subvenciones. Para tales efectos, hace llegar ordinario 1487 del Superintendente de Educación, que da respuesta a oficio 82.304 del prosecretario de la Cámara de Diputados, por la que el diputado solicitó informar sobre las actuaciones administrativas y sanciones ante los resultados de las actas de fiscalización en contra del establecimiento educacional Colegio Polivalente Domingo Parra Corbalán, entidad administrada por la Corporación Educacional del mismo nombre. Comunicación del presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia de Educación, señor Karim Marzuca Yacamán, con el respaldo del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, señor José Pérez, por medio de la cual expone que el 5 de enero en curso la autoridad les informó en reunión sostenida en el marco de la mesa de trabajo bipartita CIE asume que la DIPRES habría autorizado la reposición de 9 cargos en esa superintendencia, proveyendo 5 de ellos por medio de contratación directa y 4 a través de procesos de selección. Consideran de un oportunismo tremendo y una falta de transparencia la contratación directa como mecanismo para proveer los cargos, pues lo que corresponde es que se haga un concurso público transparente que dé garantías de que las personas que ingresen lo hagan por sus competencias y no por pertenecer a un partido político o tener amistad con la autoridad de turno. Por otra parte, el 6 de enero pasado tomaron conocimiento mediante oficio ordinario 73 del subdirector de presupuesto de la no autorización de aumento de grado a 4 funcionarios que estuvieron considerados en el plan de contrataciones 2020, aprobado en su oportunidad por la DIPRES y que no pudieron ser formalizados debido a una omisión al no ser ingresados en el CIAPER. Les llama la atención que por una parte se rechace una mejora de grados con el argumento de que dicho gasto no está contemplado en el presupuesto y por otra se autoricen las reposiciones. Adjuntan antecedentes y solicitan oficiar a la Superintendencia de Educación a fin de que informe respecto de los hechos denunciados. Correo electrónico de la presidenta de la Confederación Nacional BTF Chile, será Clarisa Seco, a través de la cual solicita audiencia con la comisión a fin de referirse a temas de suma importancia para ese gremio, como lo son la carrera docente, bono de reconocimiento profesional y mención, problemática que queja directamente a las trabajadoras del sector. Comunicación del estudiante de obstetricia y puericultura de la Universidad Iberoamericana en convenio Mineduc-USACH, señor Jorge Martínez, quien por segunda vez denuncia al subsecretario de Educación Superior por no cumplimiento de deberes establecido en la ley 21.091 y no cumplimiento del convenio suscrito en 2018 con los estudiantes de la universidad, el Mineduc y la USACH. Describe reunión realizada el 17 de enero en curso, presidida por la jefa de división, en la que se les ha vuelto a reiterar lo mismo y no se les ha presentado ningún plan de acción, por lo que las reuniones sostenidas hasta el momento señalan han sido tiempo perdido, fallándoles el Estado de Chile. En una segunda comunicación, el estudiante en convenio Aníbal Retamal se refiere a la misma reunión sostenida en el día de ayer, señalando que el subsecretario evade sus responsabilidades y miente a los alumnos en convenio, que por 3 años han escuchado el mismo discurso y las mismas excusas cuando el convenio es claro en decir que el ministerio se compromete a realizar las gestiones ante las autoridades que correspondan a objeto de garantizar a los estudiantes los campos clínicos y centros de prácticas para las carreras o programas de estudio que así lo requieran. Finalmente, correo electrónico del estudiante Ignacio Díaz, que señala que estudió con crédito gradual del Estado los años 2010-2015, sin embargo no pudo terminar sus estudios por motivos personales. El banco nunca le realizó un cobro respecto del CAE. En 2021 ingresó a estudiar una carrera distinta sin ayuda del Estado y al pagar el segundo semestre le apareció un cobro de INACAP de 4.500.000 y fracción por el cobro de garantía del crédito de la ley 20.027. No desconoce la deuda, pero pregunta por qué INACAP se le está negando la matrícula el año 2022 por tener esa deuda de garantía. Adjunta los antecedentes y solicita ayuda ya que le quedan solo estos 2 últimos semestres para finalizar su carrera. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Respecto a la cuenta, se ofrece la palabra. Presidente, Sí, señor. en el punto 1 que leyó nuestra secretaria, dice relación con una denuncia que yo vengo haciendo hace mucho tiempo acá en la comisión y también lo he hecho en otras instancias, y dice relación con más de 1.000 millones de pesos que la corporación no ha podido justificar en forma transparente, incluso en una oportunidad
quiso y argumentó y documentó la instalación de un ascensor en el colegio. La verdad que no es ascensor, es un montacarga, y ese montacarga lleva décadas instalado, y eso no es lo más grave. También justifica de la contratación de buses, pero los buses son de propiedad del esposo de la sostenedora. O sea, hay una serie de irregularidades que están ocurriendo en eso. Por eso solicito su oficio al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte de la investigación y vea cómo se recuperan estos más de 1.000 millones de pesos. Solo para precisar, ¿este es un colegio particular subvencionado? Ya. Ok. Es clara y explícita la solicitud del diputado señor Romero. ¿Están de acuerdo en enviar al Consejo de Defensa del Estado lo por él solicitado? ¿Hay acuerdo? Acuerdo. Señor Winter, bienvenido. ¿Se sigue ofrecida la palabra sobre puntos varios la diputada Girardi o va a hablar el pajarito? Sobre la cuenta, presidente. Sobre la cuenta, en eso estamos. Es que le escuché puntos varios. Disculpe. Sobre el punto de los estudiantes del convenio USACH-UNICIT, presidente, hemos tenido varias veces este tema en la comisión. No sé si ustedes se recuerdan de la denuncia que hicieron los estudiantes respecto de una de las responsables de este convenio, que era una de las profesoras de la USACH, y que después salió en los medios de comunicación maltratando, haciendo maltrato por redes sociales, ¿no? Y finalmente, tras la denuncia de estos jóvenes, nunca pasó nada con esta profesora, pero sin embargo, con ese video que se viralizó, finalmente esa persona fue sacada de la universidad, ¿no? Pero estos jóvenes siguen haciendo denuncias respecto de la falta de cumplimiento del Ministerio y de la Subsecretaría de Educación en particular con respecto al convenio. Estos jóvenes todavía no pueden terminar su carrera, ¿no? Hay que recordar que la ley establece que para el cierre, ¿no?, de una institución, ¿no?, lo primero que tiene que hacer el ministerio es asegurar la continuidad y que los jóvenes se puedan titular, puedan terminar su carrera. Bueno, aquí llevábamos más de 3 años con permanentes denuncias respecto a los jóvenes por incumplimiento. Todavía no logran terminar la carrera, todavía no logran sacar lo mínimo que tienen que sacar de la carrera para poder tener las prácticas, porque se trata de carreras de salud por lo demás, ¿no? Y que claramente el ministerio no está cumpliendo. Ellos tenían que tener una reunión con el subsecretario no llegó a esa reunión, ¿no? Y ya están absolutamente colapsados los jóvenes, ya están con un nivel de estrés importante, presidente. Por lo tanto, yo solicitaría, si podemos, solicitar que el subsecretario venga a la comisión junto con el rector, ¿no?, de la USACH y junto con los jóvenes, para que le podamos dar un cierre a este tema, porque seguimos todos los años, pasa lo mismo, y a veces más de una vez por año hemos tenido a los jóvenes denunciando a la comisión y sin embargo los problemas no se resuelven, ¿no? Me parece muy grave lo que está pasando, y claramente aquí se está atentando contra el derecho a la educación de los jóvenes, y además se está atentando contra lo que establece la ley de que el ministerio es responsable de asegurar la continuidad, ¿no?, de los jóvenes a través de distintos mecanismos como este convenio, y buscar y hacer las gestiones necesarias para que estos jóvenes puedan terminar su carrera y contar con las prácticas clínicas que la carrera requiere. Eso, presidente, querría solicitarle a la comisión. Muchas gracias. Efectivamente, el punto acá es la inexistencia de campus clínicos donde ellos puedan hacer sus prácticas, ¿no es cierto?, que es viral en sus carreras. Hay acuerdo en lo solicitado por la diputada, en orden a invitar al señor subsecretario de Educación Superior y al rector de la USACH
que está en este convenio con la Iberoamericana, ¿no es cierto?, respecto a estas carreras. Los jóvenes, y los representantes, si lo hubiera, de los alumnos. Le quiero, en honor a la verdad, estimada diputada, que nos quedan muy escasos tiempo para esta comisión, efectivamente. Estamos convocados formalmente para la semana próxima, para el miércoles, no hacia el martes. Y eventualmente tendríamos una sesión más, ¿no? La próxima semana digital. No, me refiero a marzo. En marzo sería una semana. Sí, no, hay una sola. ¿El lunes Bueno. no vamos a tener comisión, presidente? ¿Perdón? ¿El lunes no vamos a tener comisión? No, pues. No, porque hoy se ha formalizado en sala por parte del señor secretario general que lo resuelto por el comité es que la próxima semana es semana distrital y extraordinariamente nos van a citar para el día miércoles a una sesión entre las 10:30 y las 14 horas para votar, entre otros, PGU y la renovación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, el miércoles próximo. ¿Y cuándo se cumple el 15 días? Creo que hacia el 22-23 de febrero debieran volver a citar de nuevo para que programe sus vacaciones. Bien, eso es lo real. Entonces, lo digo para que haya transparencia en esto. Estamos con este proyecto de ley. Bueno, avanzaremos todo lo que nos permitan los tiempos disponibles. A ver, Y el lunes del martes 1 de marzo sí, pues. y lunes 7 y martes 8. No. ¿No? Según lo que pero dejémoslo que lo resuelvan. Démosle nomás, presidente. Ya, si tenemos 2 sesiones, bueno, la ocuparemos debidamente y ahí lo organizaremos con la secretaria. Créame que le vamos a poner prioridad porque nos interesa y solidarizamos con este tema que afecta a estos alumnos. También quiero señalar y dejar explicitado, estimada diputada, que nosotros la semana pasada en la cuenta también estaba este punto y acordamos oficiar sobre el tema al señor subsecretario de Educación Superior, ¿cierto, secretario? Y al rector también, de manera que ya hemos hecho gestiones, pero eso no excluye que podamos invitarlos en la medida que tengamos la disponibilidad de tiempo. Eso. Respecto del punto 4, que tiene que ver con este estudiante, yo diría que pudiéramos oficiar con su tema a Ingresa, ¿no es cierto?, que ha sido el mecanismo que nos ha permitido resolver en algunos otros casos, ¿no es cierto?, temas de esa naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acordado? Acordado. En puntos varios, ofrezco la palabra. Sí, la diputada Rojas tiene un taco y nos envió unos puntos varios. ¿Y qué Sí, está por escrito? ¿Lo puede leer? Escrito, ¿lo puedo leer? Bien, la diputada Camila Rojas está en un taco que está ya fuerza externa, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es leer un mensaje enviado relativo que le interesa que sea dado a conocer en esta comisión, en puntos varios, lo hará nuestra secretaria. Estos son la solicitud de la diputada Camila Rojas. Quisiera solicitar un oficio a la Superintendencia de Educación por la situación de Pamela Celis, encargada de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Dirección Regional de los Lagos de la Superintendencia de Educación, socia y ex dirigente sindical, quien ha sido sancionada con la medida expulsiva de destitución por medio de la resolución exenta 833 del 29 de diciembre de 2021, circunstancias que actualmente goza de fuero maternal hasta el 11 de marzo de 2022. Además de ir en contra de la normativa laboral relativa al fuero maternal, se denuncia que la sanción aplicada sería absolutamente desproporcionada en cuanto a los hechos que se investigaron por medio del sumario administrativo y que dicho proceso adolece de varios vicios, como la vulneración al debido proceso, particularmente por afectarse el derecho a la defensa de la sumaria. En razón de lo anterior, solicito que se oficie a la superintendencia que informe sobre los hechos denunciados. ¿Va a tomar el acuerdo o ¿Eso sigo es con todo? hay otro más, pero sobre otro tema? Bueno, ya, entonces, en relación con este punto,
Oficiar entonces, ¿hay acuerdo? Oficiar a la Superintendencia de Educación al respecto. Ya, el segundo, Y creo yo que dado que se trata de una, ojo, que es la agencia de la calidad, según entendí, ella no, era la Superintendencia de Educación. superintendencia, pero ella era funcionaria, Superintendencia de Educación. no sé. Sí, Ya, Superintendencia de Educación. ok, vale. La segunda es, quiere oficiar al Servicio Local de Andalien Sur para solicitar información relativa a la variación de liquidaciones de sueldo de la profesora de inglés Francisca Núñez, quien trabajó durante el 2021 como profesora de reemplazo en la escuela de Hualqui, recibiendo desde junio hasta diciembre diferentes valores sin contar con explicación a la vista. Y va a enviar mayores detalles por interno respecto a los montos para ponerlos en el oficio. Perfecto. ¿Hay acuerdo en enviar el oficio? Acordado. ¿Alguien más en puntos varios? Diputado señor Winter. Presidente, entiendo que quedan una o dos sesiones Máximo. en esta legislatura, por lo tanto, máximo, y que pueden verse interferidas por alguna sesión de sala extraordinaria, etcétera. Por lo tanto, voy a hacerlo ahora porque puede ser la última oportunidad. Quisiera felicitarlo a usted por la gestión como presidente y también hacer extensiva la felicitación a los tres presidentes anteriores. Del mismo modo que saludar por lo que ha sido estos 4 años a Marisol y al equipo de abogados secretarios de esta comisión, por lo que ha sido el trabajo de estos 4 años, diferencias más, diferencias menos. Creo que se han sacado cosas adelante, creo que ha habido un trabajo serio, responsable de parte de la Secretaría, que es reconocido por las personas que asisten regularmente a esta comisión. Y también, de hecho, saludar a las personas del gobierno que regularmente han asistido a esta reunión, porque más allá de las diferencias, son personas con las que hemos trabajado directamente durante 4 años, y creo que cerrando un ciclo es preciso y es bueno para todos hacer estos reconocimientos, presidente. Muchas gracias, señor Winter. En lo que a mí toca, personalmente no puedo estar sino de acuerdo con usted con el valiosísima colaboración, ¿no es cierto?, de Marisol y además nuestras abogadas ayudantes que hemos tenido distintas. La última es María Jesús, pero de verdad han sido un apoyo insustituible para poder llevar adelante las tareas de esta. Y concuerdo contigo en el sentido de que también han tenido una destacada labor los presidentes anteriores, como Camila Rojas, Juan Santana y ¿quién fue? Y Cristina Girard, ciertamente. Muy bien. Claro. Diputado señor Rodadilla. La verdad es que con el diputado Winter, por su intermedio, tenemos profundas diferencias en lo político, pero no puedo estar más de acuerdo en lo expresado, y eso también da cuenta de cómo ha madurado él en esto, ¿ya? Porque llegó, ¿me entiendes?, con una actitud muy distinta, y terminar de esta forma, creo que realmente vale la pena reconocerlo. Por lo tanto, por su intermedio, presidente, yo destaco la intervención del diputado Winter, porque creo que es lo correcto. Marisol y María Jesús son profesionales que han hecho un aporte tremendo. Marisol, sobre todo, por una trayectoria ya importante en la Cámara. Hemos trabajado varios años juntos y yo no puedo no dejar de compartir los comentarios del diputado Winter. Y en relación a su gestión, presidente, decirle lo siguiente, que nos ha dado garantías a todos. Y es como debe y tiene que ser, que aun cuando podamos tener diferencias políticas, eso no sea un impedimento para trabajar en un clima cordial. Así que mi reconocimiento para usted también, presidente, y reitero, me adhiero a lo expresado por el diputado Winter. Gracias, diputado señor Bobadilla. Yo quisiera decir que no olvidemos a Teresito Sandoval, que en off ha estado siempre cumpliendo una labor muy, muy, muy importante y es parte del equipo de la Secretaría. Así que también reciba nuestro reconocimiento, Teresita.
Muchas gracias, presidente. Bien, Le vamos a decir, Teresita, el diputado Badilla quiere verte. bien. Mientras Teresita prende su cámara para que se cumplan los deseos del diputado Bobadilla, vamos a entrar en orden del día. Y como ustedes bien saben, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias del proyecto de ley de origen en moción de varios diputados de esta comisión, que modifica las leyes del ámbito de la educación que indica en materia de evaluación, indicadores de calidad, estándares de aprendizaje, planes y programas de estudio y otras materias en primer trámite constitucional, lo que hemos llamado el tema genérico educación emocional. Claro, para tales efectos, la idea es hoy día escuchar a los siguientes invitados: al jefe de la División de Educación General del Mineduc, el señor Raimundo Larraín Hurtado. También nos acompaña alguien que ya expuso la semana pasada, el fundador de la Escuela de Educación Emocional, CC, señor Juan Casasus. Y también tenemos como invitada a la fundadora y presidente de la Fundación Amanda, neuropsiquiatra infantil, Amanda Céspedes Calderón. A todos ellos, nuestros invitados especialmente, nuestro saludo más afectuoso y agradecido por su colaboración con esta comisión y el debate de este proyecto de ley, que nuestra Secretaría ha puesto a disposición de cada uno de ustedes, y podrán darse cuenta que es, como decía un antiguo profe, un mamotreto más o menos importante, de manera que va a demandar varios, probablemente sesiones su discusión. Quiero también omitir que está ahí acompañándonos, ¿no es cierto?, un asesor. No, resolver una omisión mía, que no saludé al jefe de asesores del Mineduc, ¿no es cierto?, que siempre nos acompaña y que lo veo en la pantalla. Muy bien. Entonces, continuando con el orden del día, le quiero ofrecer la palabra a el jefe de la División de Educación, don Raimundo Larraín Hurtado. Presidente. Cristina, perdón. Sí, puedo hacer una interrupción, presidente, porque tanto Juan Casasus como Raimundo Larraín expusieron la semana pasada y quedamos de iniciar esta sesión con las preguntas a Juan Casasus y luego darle la palabra a la doctora Amanda Céspedes, que agradezco también que haya podido venir hoy día. Y ese fue, me parece que lo que quedamos acordado la vez pasada, porque ambos expusieron ya. Ya. Así es, usted tiene razón, excepto que puedan querer complementar algo de sus exposiciones. Pero efectivamente tiene usted razón que debiéramos entrar, porque no lo pudimos hacer en un orden de preguntas, comentarios, ¿no es cierto?, de los distintos diputados a las intervenciones hechas por el señor Casasus como el jefe de la división. Y luego vamos a escuchar a la señora Amanda Céspedes, ¿no? Para eso es lo que debiéramos hacer, así que yo le agradezco su sugerencia, diputada Girard. En todo caso, presidente. Le ofrezco de inmediato la palabra a usted, que viene preparada con una batería de preguntas. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer a nuestros invitados de hoy día, a Juan Casasus, a la doctora Amanda Céspedes, que los dos son dos grandes de la educación emocional, llevan años en este tema, ¿no? Y yo creo que tenemos una oportunidad única en una de nuestras últimas sesiones, en escuchar a dos expertos y apasionados además de la defensa de la educación de los niños y del desarrollo humano de los niños.
respecto a de la exposición de Juan Casasus la semana pasada, presidente, él nos habló de que tanto la experiencia como la emoción son aquellas cosas, son aquellas instancias que nos permiten conocer el mundo, tanto la experiencia como la emoción, en primer lugar, como el primer acercamiento al mundo, y que luego viene el pensamiento. En nuestro sistema actual, donde el tema de la emoción, y eso es uno de los temas que tenemos que analizar, ha sido dejado prácticamente de lado, ¿ya? ¿Qué pasa con el pensamiento si no hay emoción, si no hay trabajo con la experiencia y la emoción, si no hay este acercamiento, y solo viene el acercamiento básicamente desde el punto de vista del pensamiento? Esa es una pregunta que me gustaría hacerle a Juan. Y la otra pregunta que me gustaría hacerle también es, uno de los temas que se ha planteado con fuerza últimamente es la importancia de la educación para la conciencia, para el desarrollo de la conciencia, para que tengamos claramente sociedades más responsables, seres humanos más responsables, tanto con respecto al cambio climático, al medio ambiente, pero también con respecto a los demás seres humanos, el tema de la responsabilidad. ¿Cómo contribuye o cómo no contribuye la educación emocional o la falta de educación emocional en el desarrollo de la conciencia, o en el lograr una educación para la conciencia? Juan también nos dijo que las emociones se construyen, se construyen, no es algo que está dado, sino que se construyen en el proceso de desarrollo de los niños. ¿Qué se está construyendo hoy día, de acuerdo a Juan, con el modelo actual? Y también una pregunta: ¿qué pasa en el modelo actual donde, por ejemplo, el sistema de medición de la calidad que favorece lo que tiene que ver con el CIMSE y con la categorización de las escuelas en buenas, malas, bajas, bajo rendimiento, etcétera? ¿Qué pasa con ese sistema de aseguramiento, entre comillas, de la calidad, respecto de la posibilidad de desarrollo integral de los niños y de la posibilidad de realizar un proceso de educación centrado en la educación emocional? Esas serían mis preguntas para el profesor Juan Casasus. Muchas gracias, diputada Girardi. ¿Algún otro señor diputado sobre alguna consulta, reflexión sobre las presentaciones? El diputado señor Rey. Sí, gracias. Bueno, primero saludar a los invitados y una pregunta súper simple, porque hoy día uno ve el currículum de educación, ve los planes y programas y en general lo que es la emocionalidad aparece vinculada transversalmente prácticamente en todo, no prácticamente, en todos los niveles. Entonces, si esta está, la pregunta es, ¿qué es lo que falta para que esto se implemente de verdad? ¿Cuáles deben ser los primeros pasos? Porque nosotros en Chile nos llenamos muchas veces de una cantidad de contenido, una cantidad de cosas que hacer, finalmente no avanzamos, no lo hacemos todo o llegamos a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los primeros pasos para lograr esta educación más basada en las emociones, que es un tema que yo recuerdo que planteé en mi primera sesión en la Comisión de Educación cuando ingresé, que era parte de lo fundamental, lo que faltaba y de las cosas que debíamos preocuparnos, no solo como comisión, sino que en general todo el sistema que tiene algo que decir al respecto. Entonces la pregunta es principalmente, ¿cuáles son los primeros pasos que se debieran dar para que esto sea una realidad? Eso, presidente. Gracias, diputado señor Bobadilla. Presidente, la verdad es que yo valoro el aporte y las intervenciones de nuestros invitados. Ellos han hablado en general de este tema, que creo que es un tema tremendamente importante, pero a mí me gustaría que particularmente el señor Casasus nos pudiera indicar si efectivamente este proyecto
es un aporte real que permita avanzar en este tema o queda, hablando en buen chileno, al debe, estando consciente de que un proyecto no va a resolver todos los problemas, porque muchos creen de que a veces porque nosotros legislamos los problemas están resueltos, entonces, y eso no es así. Entonces a mí me gustaría que él se pudiera referir en concreto a este proyecto y si esto efectivamente apunta en la dirección correcta o no. Muchas gracias. ¿Algún otro señor diputado? ¿Algún otro señor diputado, señora diputada? De no ser así, yo también tengo una consulta para don Juan Casasus. Escuché con mucha atención lo que usted planteaba conceptualmente respecto de que primero están las emociones. Y como profesor que trabajó en aula por muchos años, sé positivamente que querámoslo o no, esas emociones están presentes en todas las interacciones que se dan, primero en la escuela, pero muy especialmente en el proceso más directo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la relación profesor-alumno. Tanto así que, por ejemplo, a mí me funcionaba que me iba muy bien en aquellas asignaturas en las que el profesor me caía bien o le tenía afecto, y por el contrario, me iba mal cuando esa relación no era, y eso lo sabemos todos los que hemos ejercido en clase, ¿no? Entonces, es un hecho que usted tiene toda la razón, de que están ahí primero, actuando. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué cree usted que debiéramos hacer? Porque están ahí, tanto emociones positivas como negativas, si es que lo puedo categorizar así. ¿Cómo abordamos esto? Porque claramente no estamos planteando que esto pueda ser una cuestión que se enseñe, se vive, se vivencia, y que tiene que estar presente a lo largo y ancho de todo el proceso de interacciones en la escuela y en la sala de clases. ¿Qué tendríamos que hacer concretamente a su juicio para poder que tenga, ¿no es cierto?, una cosa más explícita, clara, concreta, el tema del tratamiento de la emocionalidad o de la educación emocional? Y también entendí en su exposición que usted habla de educación emocional, incluso se refirió críticamente a la idea de hablar de educación socioemocional. Y hago alerta a esto porque posteriormente en su intervención, el señor Raimundo Larraín insistió en hablar de educación socioemocional. Me gustaría que abordara, señor Casasus, por qué, a su juicio, o sea, volver a insistir, no es recomendable hablar de educación socioemocional, si es que entendía adecuadamente su intervención. Y por el contrario, al jefe de división le preguntaría por qué sigue insistiendo en este concepto de educación socioemocional. Eso serían mis consultas. Le ofrezco la palabra en primer lugar al señor Casasus y luego al señor Larraín. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y agradezco las preguntas, que son de una tremenda envergadura, y que muy bienvenida porque implica una voluntad de poder hacer políticas educativas que tengan un sentido un poquito más profundo que la función instrumental que han estado teniendo. Esto lo expresamos la vez anterior. Entonces, para decir como creo que el proyecto de ley, esta discusión son importantes porque están poniendo al Estado, están llamando la atención al Estado para que se haga cargo de una nueva dimensión que ha aparecido con fuerza, que es el rol de la educación integral, que esté tomando en cuenta en su centro al mundo emocional. Los desafíos que tenemos del cambio climático, que viene, no miren, como dice la película, no miren al cielo, bueno, no miren el cambio climático, va a producir grandes transformaciones, es un desafío enorme a la especie.
todo lo que acontece en el mundo social, con la democratización, hay toda una turbulencia social de cambios que están ocurriendo a nivel planetario, pero sobre todo en Chile también, que también van a llamar la necesidad de poder tener la capacidad humana de poder enfrentarlo. Y sobre todo, todo lo que está pasando con la nueva era de las máquinas y con la inteligencia artificial que ya piensa. Las máquinas ya han aprendido a pensar. Entonces, en alguna medida lo que hay que hacer es poder poner enfrente las capacidades humanas para poder hacer frente a estos desafíos importantes que es lo que define la calidad o no calidad de una educación. Entonces, creo que lo primero es que tenemos que mirar más seriamente la formación humana y qué significa un ser humano. Y cuando hablamos de educación integral, decimos que hay que formar las mentes de los seres humanos y también su corporalidad. Específicamente el tema de la mente, y eso es lo que, y de aquí como Charles de Frenton, en la mente está habitada de dos cosas. La mente, como la definición que usamos la otra vez, que es bastante reconocida, que la mente es aquello que nos permite sentir emociones para conocer el mundo y tener pensamientos para conocer el mundo. Lo que quiere decir esto, que hay un tema de cognición, de cómo enfrentar el mundo, que es una función de las emociones que viene antes que la función cognitiva que tiene el pensamiento. Hasta hace muy poco se hablaba solamente que el pensamiento era cognitivo, pero hoy en día, tanto en neurociencia, tanto como en psicología evolucionista y de filosofía hace rato, se está diciendo que la emoción es una forma de conocer. Entonces, para potenciar al ser humano hoy, tenemos que aprender a conocer desde la emoción y a conocer desde el pensamiento. Para poder enfrentar el tema de abrirse a la manera de conocer que tienen las emociones, hay que dejar atrás todos los mitos y todos los errores que se han estado utilizando desde hace siglos para dejar de lado al mundo de las emociones. Hay grandes investigaciones en neurociencia hoy en día que están poniendo muy en el centro el foco del estudio. Son dos cosas en estas tres disciplinas: psicología evolucionista, neurociencia y filosofía, que son las emociones y qué es la conciencia. Esos son los grandes temas que se están investigando. Atrás se está quedando la idea de que las emociones son contrarias al pensamiento, que son irracionales, que perturban el pensamiento. No, son racionales. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo es la racionalidad de las emociones, que es mucho más inmediata, que tiene una relación mucho más directa con la realidad. Fuera el tema de emociones positivas y negativas, eso ya es una cosa del pasado. Y aprovecho de decir aquí que parte del tema de la educación socioemocional es como dejar de lado todo aquello que sea emociones negativas para tener emociones positivas. Esta es una tergiversación del rol de la emoción. Las emociones lo que hacen siempre son señales, es cognición, es una información de lo que está ocurriendo, de cómo yo la percibo. Entonces, sí que considero que estas son, por ejemplo, si me da miedo algo a mí, te dicen, no tengas miedo. El problema no es el miedo, el problema es la amenaza que está detectando el miedo. Entonces, es siempre una emoción, son señales, es procesamiento particular de información. Es una forma de conocer el mundo que es extraordinariamente rápida y que dijimos el otro día 12 funciones bastante notables, por lo más, creo, de para qué sirven las emociones. Por lo tanto, si las emociones son uno de los mecanismos fundamentales para conocer el mundo, no podemos, tenemos que comprender cuál es su manera de conocer. Y lo que hacen es que evalúan las situaciones, son inteligentes, detectan lo que está ocurriendo, nos motivan a la acción. Toda la acción está impulsada por la emoción, deciden por nosotros, formulan juicios, asignan esencias, o sea, tienen funciones cognitivas bastante más que no lo voy a seguir diciendo por ahora, pero darse cuenta que hay que dejar de lado esta visión paseísta de las emociones como algo marginal, simplón, que tiene que estar dejado de lado tanto de la educación como de la formación del ser humano. Entonces, las emociones son como la forma que como procesamos la información para encarar el mundo.
¿Cuál mundo? El mundo físico, el mundo natural, ¿ah? El mundo social, que es muy complejo, y el mundo interno. ¿Ah? Si reducimos la educación emocional a lo socioemocional, solamente a los otros, y no consideramos en esto, en la formación humana, la autoformación, el conocimiento de sí mismo, ¿ah? Que es de donde surge todo por lo demás, ¿ah? Si dejamos de lado el conocimiento del mundo, ¿ah? Estamos restringiendo el concepto de las emociones solamente a la relación con los otros. Ese es un aspecto. El segundo aspecto que es crucial, dado que cada vez se está considerando que las emociones son los más importantes, miren cómo ha invadido el mundo político hoy en día, criterios, lo que preguntas son qué emociones hay, ¿ah? O sea, se está empezando a entender que la conducta, las cosas que hacemos están impulsadas por las emociones más que primero y más que el pensamiento, que es una interpretación. Entonces hay que saber de qué se trata el mundo de las emociones. No hay mucha claridad, pero sí por lo menos podemos distinguir dos versiones. Una versión conductista, es la que considera que hay buenas y malas y que no hay que son manipulativas. La inteligencia emocional, por ejemplo, es una forma de manipular sus emociones y manipular a los otros. Son competencias manipulativas basadas en una perspectiva conductista, o sea, de manipulación, de premio. Entonces, cuando es así como conductista, para relacionarse con las emociones en la escuela hay que premiar, castigar, qué sé yo, o sea, hacer este tipo de... La tradición de socioemocional es una tradición conductista, y esto lo podemos debatir mucho más que en esta ocasión, pero por no dejarlo dicho de una cierta manera, la tradición de donde se inspira el planteamiento Cassel, que es de donde viene lo socioemocional, es de origen conductista. Otro ámbito es ver las emociones como algo que es constructivista, que son procesos, que son relaciones. Cada persona tiene una forma de conocer el mundo que es distinta. Entre dos hermanos tienen una forma de apearse en el mundo de manera distinta. ¿Por qué? Porque en su casa han enfrentado problemas desde chiquitito. Cada uno va enfrentando problemas de cómo ir apeándose, o sea, a través de la emoción están procesando su relación con el mundo y están adquiriendo una forma de relacionarse con el mundo emocional. Lo que vean en su casa, lo que vean en la escuela, como segundo ámbito de apego, lo está formando emociones. Lo que decía el presidente recién, él se da cuenta que cuando era profesor, se da cuenta que estaban ahí presentes las emociones. Claro, pero están reprimidas, están escondidas, no hay que mencionarlo. Y lo que aprenden los niños es la relación, no es solamente la materia. Lo que aprenden los niños de la profesora o del profesor es el profesor o la profesora enseñando matemáticas. Aprenden la relación del profesor con los alumnos. Así van aprendiendo cuáles son los sistemas de relaciones y en la emoción. Entonces, el tema con lo socioemocional, que es una tradición que sé dónde viene, tiene el hecho de que reduce el ámbito de aprendizaje, de cognición que tiene el mundo de las emociones, y por otro lado está esta visión que corresponde a una teoría conductista y por lo tanto manipulativa. O sea, si la formación del ser humano es la construcción del ser humano, entonces tenemos que ver cómo cada uno va formando sus emociones. Cada uno construye un mundo de manera distinta, somos literalmente diferentes unos de otros. Entonces es muy importante ver cómo se va formando esta construcción del mundo de esta manera. Hay mucha gente importante, neurocientistas importantes como que decía Michael Soames, o sea, Michael Posner, Mark Soames y Michael Posner, que dicen que la primera relación con el mundo, la primera red de atención, es la red atencional, que es una red emocional. Después, una representación, y en tercer lugar es la interpretación. Siempre nuestra primera relación con los otros es primero emocional, y ahí formamos juicios, evaluamos, asignamos a esa persona buena, mala. Después nos formamos una representación y después la interpretamos. La primera relación con el mundo es emocional. Y esto tenemos que empezar, estos conocimientos, tenemos que conocer acerca de las emociones, cómo funciona, porque así hemos estado funcionando. Quisiera decir algo acerca de la conciencia, porque
es un tema tan apasionante que dan ganas de hablar mucho, pero quisiera referirme al tema de la conciencia. Por supuesto, la conciencia, ¿qué estamos diciendo cuando decimos conciencia? ¿Ah? O sea, un gran concepto, así que no nos vamos a meter con el gran concepto, pero sí vamos a meternos con conceptos más manejables. El primer concepto es el concepto de atención. Si no hay atención a algo, si no hay una intencionalidad, no hay conciencia de ese objeto. Entonces, nuestra manera de conocer el mundo es por la atención que le prestemos a aquello que entra en mi mundo. ¿Qué es lo que me llama la atención? Es la emoción. La emoción es lo que está detectando lo que me llama la atención. Lo que no me llama la atención no entra en mi mundo. Así como vamos formando un mundo distinto. Entonces, la idea es... la primera idea de conciencia es la capacidad de atención y poder mantener la atención. Esto que parece banal es como muy importante porque estamos metidos en esta dinámica de las máquinas que nos están constantemente acortando la atención y derivando nuestra atención constantemente hacia otros lados. Instagram uno ve. Entonces, está la rapidez de la máquina, los algoritmos nos están siempre sugiriendo otras cosas que nos están desviando la atención. Parte del tema de generar atención es poder fortalecer la capacidad de atención del ser humano para enfrentar este desafío de las máquinas pensantes que a las cuales estamos enfrentando ahora. La segunda dimensión que también podemos llamar conciencia es la capacidad de poder reflexionar sobre aquello que estamos prestando la atención. Y eso entonces aquí hay, fíjense, o sea, lo que llama la atención, la emoción, que es la capacidad de adaptación, cosas, solamente es la atención emocional, por eso que la emoción es conciencia, entra en mi mundo y sobre eso yo puedo reflexionar. O sea, puedo reflexionar solamente a partir de aquello al cual yo le estoy prestando atención. Y el tercer acepción que uno puede decir del tema conciencia en este tema es la capacidad de autorreflexión que es propia de los humanos. Entonces, de nuevo, las máquinas están produciendo mucha información, pero también al mismo tiempo nos están superficializando nuestra forma de pensar. Y eso es bastante delicado. Es como una labor urgente de que el sistema educativo, a través de esta ley, que está poniendo el foco en fortalecer al ser humano, tenga la capacidad de estar, tenga una capacidad de autorreflexión para darse cuenta de cómo uno se está relacionando con los otros. Si no tenemos esta capacidad de generar un espacio, de tener una autorreflexión de cómo me estoy relacionando yo con mis compañeros de colegio, cómo me estoy relacionando yo con los carabineros, ¿me producen miedo o me producen alivio? O sea, esta capacidad de autorreflexión, y para citar a Adorno, es la capacidad de autorreflexión crítica acerca de quién uno es, como uno siempre está cambiando. Por eso que en la medida que uno va creciendo, los procesos de autorreflexión son cada vez mucho más mayores. Entonces, cuando escucho el comentario de Cristina Girardi, esta idea de tener la capacidad de generar un espacio, de poder tener una capacidad de reflexión y una capacidad de autorreflexión. ¿Sobre qué? Sobre aquello que me está mostrando la emoción, que es nuestro primer contacto con el mundo. Entonces, creo que esto, para discutirlo más, pero por lo menos para decir, esto es algo que ciertamente está en el corazón de lo que se exige de una educación hoy en día ante los tres desafíos enormes que estamos teniendo. Ahora, el de la construcción de las emociones es salir de la idea de que las emociones son innatas. Qué sé yo, Joseph Ledoux, Lisa Feldman, Barrett, son de los más notables, Farrell, son de los investigadores más notables que han ido desarrollando e investigando este tema de que
uno va construyendo las emociones y que no son innatas. Y para ello hay que distinguir un elemento fundamental. La primera función del mundo innato es la supervivencia, que es la sensibilidad al entorno. Pero, por ejemplo, la sensación que produce la reactividad frente al contexto no es una emoción. La emoción es la forma que uno da respuesta. La emoción es la forma que uno da respuesta a su evaluación del contexto y la situación en la cual se encuentra. Ese es el mundo emocional. Es cultural. O sea, el tema, por ejemplo, de la vergüenza, para ser un tema, o sea, en China hay 500 sinogramas para hablar para recibirse la vergüenza. Es muy importante la vergüenza en el mundo chino. En Chile tenemos 2 o 3 palabritas para referirnos a la vergüenza. Entonces, nuestra relación con la vergüenza es completamente distinta a la que tienen los chinos con respecto a la vergüenza. Las emociones son culturales, o sea, son productos culturales, son productos de los grupos, y son procesos, son lo que uno ha ido aprendiendo, es la forma que uno se va apeando en la vida. Claro, hay un sustrato nervioso, hay un sustrato nervioso, pero las reacciones no son necesariamente nerviosas, o sea, eso, bueno, ya no me quiero meter en eso. En fin, la idea es que uno va aprendiendo las emociones, uno va creando su propio mundo, y para poder vivir, para poder convivir, que es el tema que estamos viendo hoy día en el Congreso del Futuro, necesitamos ver que cada uno es legítimamente construido su otro mundo. Y esto se resuelve a través de la convivencia en las escuelas. Eso. Me tienen que avisar cuando pare No se preocupe. Sí, ok. Le agradecemos, profesor Casasus. Señor Larraín, le ofrezco la palabra si quiere intervenir. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo solo quisiera reiterar 2 puntos que creo que son relevantes. Uno que dijo por su intermedio, que dice relación con bueno, el concepto de aprendizaje, educación socioemocional. Creo que eso es algo que se puede converger. Lo importante, y esto sí es algo que quiero rescatar, es que los aprendizajes socioemocionales se enseñan, y se enseñan igual que como los niños aprenden otras cosas en las escuelas. Se enseñan y se aprenden en distintos espacios de la escuela. Y uno de los ejemplos más claros hoy día de que se debe enseñar esto, como otros conocimientos, en materia de alfabetización socioemocional, porque hoy día los niños que no son capaces de reconocer las emociones, de ponerles un nombre, de poder distinguirlas, ese es un primer paso para avanzar en educación socioemocional, y eso se puede lograr de distintas formas, de distintos estilos, y también combinando distintas teorías, porque hoy día, como ocurre con muchos de los temas relacionados con la formación integral y la convivencia escolar, el aprendizaje socioemocional puede ser definido y puede ser comprendido de distintas maneras y desde distintas teorías del desarrollo. Y eso está bien, así lo han hecho muchas escuelas en el país, y eso también va a depender de lo que sean los intereses de cada una de las comunidades escolares. Por lo tanto, hoy día un primer paso es que los profesores, los directivos, los asistentes de la educación elaboren una visión compartida que les permita comprender el concepto, y que esto lo puedan plasmar en acciones y declaraciones en sus proyectos educativos institucionales. Y lo segundo es que siempre es importante volver a reiterar que consolidar esta idea de que todo el aprendizaje escolar incluye lo cognitivo, lo emocional y lo social. Y yo creo que acá es muy importante superar esta falsa dicotomía entre lo académico y lo formativo. Integrar el aprendizaje socioemocional con los aprendizajes académicos requiere también integrarlos en los procesos de enseñanza y en el acompañamiento que hacen los profesores, de la forma en que los equipos de gestión y de los directores
organizan el trabajo y la vida dentro de las escuelas. Eso es muy importante, no es una guerra de conocimientos de lo académico versus lo socioemocional, sino que es cómo se integran ambos en la vida dentro de las escuelas, porque ahí es cuando sabemos ocurre la riqueza de que los niños aprenden más y aprenden mejor. Entonces eso es importante porque también tiene implicancias en materia de cómo las escuelas van planificando su año escolar, cómo trabajan el currículum, cómo trabajan las evaluaciones, yo sé, en esta comisión hemos tenido algunas discrepancias durante estos años y creo que es importante volver a poner el foco de por qué este boom de lo socioemocional. Y es porque sabemos que hoy día los estudiantes aprenden más y aprenden mejor en ambientes donde hay contención, en ambientes en donde hay más reflexión, en donde se trabaja el sentido de pertenencia, la identidad y las relaciones con otros, pero como parte de la integralidad de los procesos formativos que ocurren dentro de las escuelas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor jefe de división. Vamos a escuchar a continuación entonces, y le agradecemos por su gentileza y paciencia para esperar, a la fundadora y presidenta de la Fundación Amanda, la neuropsiquiatra infantil, la señora Amanda Céspedes Calderón, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar acá por primera vez, tener esta posibilidad de compartir con ustedes en esta comisión tan importante, tan esencial, ¿no?, en el mundo social chileno. Esto ha sido como una lluvia de ideas, ¿no? Este rato que he estado aquí he sentido una tormenta de ideas. Cada frase que decía Juan, lo que agregaba Raimundo, todo se presta para un debate, para una discusión. Explicar primero que yo vengo del mundo de las neurociencias aplicadas a la educación. Yo soy la presidenta y fundadora de Fundación Educacional Amanda. Y quiero aclararlo porque hay una Fundación Amanda que se dedica, me parece, que al rubro gastronómico, ¿no? Entonces, que podría ser parecido, pero estamos en otra. Fundación Educacional Amanda. Y nuestra actividad esencial es mostrar de qué manera el conocimiento del desarrollo del cerebro y de la mente del niño permite hacer gestión educacional, formativa, integral, de mejor calidad, porque conocemos con quién estamos trabajando. Estamos trabajando con un cerebro que está en continuo desarrollo, que está en continuo cambio, y estamos trabajando con una mente asombrosa, que es la mente del niño. Quisiera decir también que nosotros en Fundación Educacional Amanda adscribimos a una frase muy conocida de Lev Vygotsky, que planteaba que la educación no era sino la intervención ingeniosa sobre los procesos de desarrollo del niño. El tema es que si verdaderamente es ingeniosa o no. Y es ahí donde yo quisiera partir. Quisiera decir que estas modificaciones que se están planteando por la señora Girardi, el señor Mellado, el señor Vallejo, el señor Rojas, el señor Winter, de verdad son tremendamente necesarias en este momento, son fundamentales, y son fundamentales porque se instalan en un momento crucial. Y aquí voy a decir algo que está también muy trillado, ¿no? y que no deja de ser muy cierto, y es que estamos en un punto de inflexión, gracias a la pandemia, ¿no?, que nos ha permitido sentarnos a pensar qué es lo que le vamos a ofrecer a los niños para los 79 años que les quedan de vida, a los niños de hoy, atravesando todo este siglo. Los niños que nacieron en el 2000, que seguramente van a vivir 100 años, porque esa es la proyección de vida actual, van a atravesar todo este siglo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué les vamos a ofrecer? Esto ya partió como una inquietud a fines de los 90, ¿no?, cuando se hablaba de la educación para el siglo XXI. ¿No? Estamos en el siglo XXI, ha llegado la pandemia, y la pandemia nos ha mostrado una de las dos caras más quizás impactantes de lo que es este siglo, que es la cara de la incertidumbre, ¿no? ¿Y qué es la incertidumbre? Es movernos en escenarios que están regidos por subsistemas que son absolutamente impredecibles.
que uno no sabe qué es lo que va a ocurrir. Yo diría un ejemplo muy claro es que si a uno le dicen, oye, ¿viste erupcionar el volcán? Uno mira hacia la montaña y busca allí un volcán. Pero ocurre que aquí erupcionó un volcán que no se ve hace unos días atrás, un submarino. Es incierto lo que puede ocurrir. Bueno, esa es una de las caras más impresionantes de lo que los chicos que están creciendo, cuando adultos, van a tener que enfrentar en una década más este mundo, este siglo, el siglo de la incertidumbre. Y el otro, obviamente, es la aceleración, ¿no? Ya en el año 1996 se dijo, en 50 años más vamos a estar viendo los efectos del cambio climático. Si tú sumas 1996 más 50 te da 2046. Los estamos viendo en el 2021. Entonces, hay un proceso de aceleración. Eso significa que tenemos que preparar a nuestros niños en esta manipulación ingeniosa llamada educación del desarrollo natural del niño para enfrentar estos desafíos. Y acá yo he seguido con atención todo lo que se ha dicho desde fines de los 90 hacia adelante. Me llama la atención que se pone demasiado énfasis en los aspectos cognitivos que va a tener que desarrollar el niño de hoy para cuando sea adulto poder enfrentar los desafíos de este siglo. Entonces se habla, por ejemplo, de la metodología STEM, la robótica, la matemática, la tecnología, la ingeniería, se habla del conocimiento de las ciencias de la vida, fundamentales, en fin. Pero se ha olvidado de algo, y es que somos frágiles, que los seres humanos somos una especie muy frágil. Y la única manera que tenemos de sobrevivir, de persistir, soportando las adversidades, es que somos una especie muy resiliente. Y aquí es donde yo veo que se inserta este tema del que se está hablando, que yo siento que yo lo veo en la redacción de esta modificación al proyecto de ley, veo que hay dos aspectos que se van entrecruzando. Por un lado está el aspecto puntual de la educación emocional o socioemocional, como se le quiera llamar, y por otro lado está el de la educación integral. Somos resilientes, somos una especie resiliente. El dilema está en que todo en el desarrollo del niño es un potencial. Esto es clave, esto es fundamental. Quien trabaja en educación tiene que saber eso. Es un potencial y ese potencial se tiene que desplegar. Y se va a desplegar en contacto con el ambiente, en contacto con el mundo. Y se puede desplegar o se puede desmantelar. O sea, el ambiente lo puede desmantelar o el ambiente puede ayudar a que esto se despliegue. Por lo tanto, nosotros nacemos resilientes, traemos un potencial evolutivo de miles de años de historia en que está demostrado que estamos aquí en este mundo porque somos resilientes, pero este potencial lo tenemos que desarrollar y lamentablemente lo tenemos que desarrollar con otros y más lamentablemente todavía lo tenemos que hacer a través de una construcción artificial que interviene sobre el desarrollo del niño. ¿Cómo se llama eso? Se llama educación. Desde ese punto de vista, yo felicito a quienes han dado este paso importantísimo de redacción de estas modificaciones, porque siento que es un primer paso fundamental en el momento crucial en el que estamos viviendo. Sin embargo, tengo temores. Uno de esos temores lo comparto con el diputado Bobadilla, que plantea, ¿es un proyecto que va bien encaminado? ¿En qué está el debe? Y allí yo quisiera referirme brevemente a que yo veo dos peligros en esto. Uno es que no hay nada más escabroso en el ámbito de la educación, probablemente también el de la salud, el de la justicia, pero yo trabajo en educación, nada más escabroso que los conceptos. Los conceptos son como peñascos con los cuales tropezamos constantemente. Y esta redacción está llena de conceptos y cada uno de estos conceptos sería necesario analizarlo, desbrozarlo, discutirlo, ¿no? Al modo Juan, ¿no? Como Juan que analiza todo, ¿no? Porque a mí me parece que hay demasiado concepto y son conceptos que son algunos de ellos muy peligrosos, muy equívocos. Ese es el primer peligro. Y el segundo peligro que yo veo es que esto es un inicio, pero esto se puede quedar en las palabras, porque hay mucho que hacer. Por ejemplo, yo tomaba la redacción, ¿no? Una pedagogía creativa, innovadora y autónoma. Y me preguntaba, ¿cómo hace un profesor, ¿no?
lleva a cabo en su aula una praxis creativa, innovadora y autónoma cuando tiene 48 niños en un aula que está diseñada para una clase frontal en la cual los niños tienen que estar callados, cabizbajos, escribiendo en sus cuadernos. Ahí tenemos que intervenir. ¿Cómo hacemos para cambiarles el programa, el software a los profesores? Los profesores son preparados en las escuelas de pedagogía para enseñar conocimientos. Y voy a tomar lo que decía Raimundo. Raimundo, perdón, yo creo que no es como tú sostienes, ¿no? Tú dices, todo se enseña en la escuela y todo se aprende. Y me hacía recordar un famoso eslogan de hace unos años atrás de una ministra que dijo, a la escuela se va a estudiar. Eso es un error garrafal. La escuela es la creación artificial que hemos inventado los adultos para que progrese el desarrollo del niño. No es para que los niños aprendan. Entonces, la escuela no es el lugar donde a los niños se les tiene que entregar conocimientos y habilidades y herramientas para que puedan desenvolverse más tarde en la vida con soltura. No, la escuela es el único lugar que hemos sabido inventar los adultos para que el niño se desarrolle de manera integral, como persona, con una fuerza ética, ¿no? Y con una fuerza completa. Y de eso es lo que nos tenemos que hacer cargo. El niño no aprende nada. El adulto no enseña nada. El conocimiento del cerebro infantil es absolutamente enfático en decir en que el niño despliega un potencial y el adulto acompaña. El adulto acompaña. Por ejemplo, a mí me da escalofríos cuando escucho en el currículo de educación parvularia, ¿cómo le enseñamos matemáticas? ¿Cómo le enseñamos lenguaje? Pero si eso es absurdo. Uno no tiene que enseñar ni matemáticas ni lenguaje a los niños párvulos. El niño párvulo es mucho más sabio que nosotros. El niño trae una cantidad enorme de programas preinstalados en su cerebro que son su potencial y que se tiene que desplegar. Entonces el adulto lo que tiene que hacer es acompañarlo. Y aquí entramos en el tema de los conceptos. ¿A qué le vamos a llamar educación? ¿A qué le vamos a llamar educación académica? ¿A qué le vamos a llamar educación social, emocional, educación para la resiliencia? En fin, eso es lo que yo invitaría a sentarnos a conversar, ¿no? Antes de que este proyecto, estas modificaciones entren en marcha, porque de lo contrario va a quedar en las palabras. Va a quedar en las palabras. Tenemos que discutir más. Está muy bien hecho. Yo felicito, de verdad. Todos los antecedentes que se entregan nos remecen, porque nos muestran de manera tan explícita los años en que llevamos estafando a los niños. Los estamos estafando porque los hemos estafado a través de una educación que busca resultados, que busca mostrar resultados para entrar a la OCDE, en vez de preocuparnos verdaderamente de los niños. Los niños, entre paréntesis, en Chile, como en otros lugares del mundo, son víctimas de muchas estafas de parte de los adultos, con las mejores intenciones, en el área de la educación, en el área de la salud. Pensemos en la cantidad de fármacos que se les da a los niños, por su bien. Eso es terrible. En fin, la justicia. Bueno, pero no quiero desviarme, quiero centrarme en lo que yo planteaba. Creo que es necesario discutir los conceptos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enseñar? Vuelvo a decir, el niño soberano, no se le enseña nada, al niño se le acompaña. Y aquí es donde está el gran problema. El gran problema está en quienes lo acompañan y quienes diseñan cómo debe ser el acompañamiento. Nosotros en Fundación Educacional Amanda planteamos que el acompañamiento debe ser con dos objetivos, ¿no? El acompañamiento debe ser con intenciones y con un propósito. Las intenciones requieren conocimientos y requieren conocimientos muy profundos por parte del adulto de lo que es un niño, de lo que es el cerebro y la mente de un niño. Les pongo un ejemplo. Una mamá tiene tres hijos, una chiquilla de 16, un chico de 9 y un niñito de 4. Llega a la casa después del trabajo y la nana acusa a los tres. Los tres se han portado muy mal. Y la mamá entonces decide hacer educación emocional y los castiga. Al de 3 años le quita la tablet que le acaban de regalar. Al de 9 le quita el celular. Y a la de 16 le quita el pololo, es decir, le prohíbe que vea el pololo. Y ha hecho educación emocional, ¿no? Los ha castigado. Eso significa no saber nada de niños.
la intención educativa, académica, socioemocional, espiritual, ética, artística, del mundo del movimiento, en fin, tiene que exige de parte del adulto conocer cómo es la mente y cómo es el desarrollo del niño. Eso es la intención. Si nosotros pudiéramos refinar las intenciones, entonces sí podríamos hablar de una docencia creativa, innovadora y autónoma. De lo contrario, esta belleza de estas modificaciones, tremendo trabajo que hay detrás, va a quedar en las palabras. Porque habría que entrar, como dice el Gassfitter, hay que entrar a picar. ¿Y qué es el propósito? El propósito es el gran olvidado de la educación. Es el gran olvidado. Y el propósito se instala hoy día con una fuerza enorme porque estamos en un momento crucial. Estamos en un momento muy importante. El propósito es que la educación, siendo un invento ingenioso o poco ingenioso, ¿no?, de transformación del desarrollo del niño, debe conducir a la construcción de un mundo de paz. Allá tiene que ir la educación. Y por eso es tan importante invertir la ecuación al modo como lo planteaba Juan. Es la emoción lo cognitivo. La cognición no puede darse sin emoción. Por lo tanto, lo esencial de lo cognitivo es la emoción. Y quizá el ejemplo más lindo está en la imaginación del niño pequeño. El niño pequeño crece intelectualmente desde la imaginación, y la imaginación es pura emoción. Entonces, volviendo al tema, el gran propósito hoy día es que nosotros tenemos que trabajar para cambiar el mundo, cambiar la violencia, cambiar la rapacidad, ¿no?, derrotar todos estos grandes enemigos que hoy día ocupan toda la actividad onírica del pobre Gabriel. ¿Cómo voy a combatir el narcotráfico? ¿Cómo voy a hacer todas estas cosas que tengo que hacer? Bueno, ese mal, eso es un mal tremendo que ha invadido el mundo, tiene que ser transformado en un mundo bueno, en un mundo de paz, en un mundo de bondad. Y estamos hechos para eso. Y eso quizá es lo más lindo, y con esto voy a terminar, es lo más lindo que nos demuestra el conocimiento de la mente y del cerebro del niño. Somos una especie, y lo dijo Humberto Maturana, no lo digo yo, ¿no? Somos una especie que se mueve desde una energía amorosa. Y esa energía amorosa es conciencia, no es emoción. No es emoción. Es una energía tremenda, ¿no?, enorme, que mueve todo el planeta, que mueve todo lo que nos rodea y nos mueve a nosotros también. Y es una energía de paz, es una energía de armonía, es una energía de colaboración, es una energía de compartir, ¿no?, es una energía compasiva, en fin. Hacia allá tiene que propender la educación. Y yo en ese sentido vuelvo a decir, quiero ya terminar para no hablar tanto, quiero decir que yo felicito esta iniciativa. Me parece que es una iniciativa muy importante, pero me da miedo, ¿no?, que se queden las palabras si es que no revisamos las palabras y que cada palabra lleva consigo, oculta, una acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Porque de lo contrario, las palabras son preciosas. Y casi todo lo que construimos los adultos, los seres humanos adultos, ¿no?, es el mundo de las palabras. Nos encantan las palabras. Pero detrás de las palabras hay acciones. Y los niños no piden palabras, los niños piden acciones. Vuelvo a decir, no, este es un momento fundamental, crucial, y esta es una tremenda, tremenda iniciativa. Me parece que está muy bien encaminada, pero ahí todavía queda, como dice el Gassfitter, mucho que hacer porque hay que entrar a picar, ¿no? Hay que entrar a picar. No es tan sencillo. Y lo primero, y yo invito a que lo primero que tenemos que hacer es que todas las personas que trabajamos en educación tenemos que saber mucho del niño. El niño es lo más misterioso que hay. Todavía hoy día en educación, el 60 o 70% de las personas que trabajan en educación sigue sosteniendo que la educación es dotar al niño de lo que no tiene para que ese niño pueda llegar a desplegarse y ser plenamente feliz y vivir en bienestar. Eso es un error garrafal, porque ocurre que el niño lo tiene todo y desconocemos lo que tiene. Si pudiéramos conocerlo, podríamos acompañarlo de mejor manera. Y eso es educar, es acompañar, no es enseñar. El niño no tiene nada que aprender,
El niño solo tiene que enriquecer lo que ella tiene. Y si ustedes supieran la cantidad que tiene, el potencial que tiene, se asombrarían, de verdad. Yo llevo 40 años trabajando con los niños y chapeau frente a un niño, de verdad, chapeau. Qué maravilla son los niños. No canso de admirarme. Partiendo por mi nieta, que tiene casi 2 años, y que me ha vuelto a reencantar con las neurociencias aplicadas a la mente y al cerebro del niño. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Amanda, de la Fundación Educacional Amanda. Educacional Amanda. Qué lindo que terminó con emoción, porque me conecta también con mis nietos. Estaba pensando en ellos cuando usted hablaba sobre esta materia. Y claro, nosotros tenemos en la formación de nuestros profesores y en mi propia formación, rudimento de formación en esta materia para conocer al niño. Algo de psicología del desarrollo, ¿no es cierto? Algo de ecología evolutiva, pero claramente no es suficiente. O sea, la pregunta que usted plantea es súper desafiante porque ¿cómo hacer que no sea simplemente una declaración, como decía, ¿no es cierto?, Flores, sino que se transforme en una práctica, en un hacer real de los profesores? Y para eso hay que capacitarlos. Yo creo que no hay un esfuerzo, una política pública en esa dirección. Tenemos que formar a nuestros maestros en esa dirección. Pero es fascinante lo que usted ha planteado. Y claro, se complementa precisamente con lo señalado por una dura tarea. Qué lástima que me voy de esta etapa, así no voy a continuar seguiré mirando tal vez la comisión, pero realmente es un tema de un interés extraordinario. O sea, buena tarea para los que se quedan, ¿no es cierto? Y tendrán que seguir estudiando este proyecto. Pero qué importante lo que usted dijo, cómo le damos significado a cada uno de estos conceptos que están aquí, para que no sean solo letras, sino que se transformen en acciones concretas. Cómo entendemos cada uno, mire cómo ahí hay las acepciones, ¿no es cierto?, que tienen conceptos que son similares, tienen y admiten desde la vertiente que viene conductista o no, ¿no es cierto?, o constructivista, miradas distintas, y esa es una discusión que es súper interesante y que no está en algunos casos resuelta. Cómo entiende cada uno lo que, por ejemplo, entendemos por educación integral. ¿Mm? ¿Qué es la educación integral? ¿Cuál es el propósito, como decía la profesora? Porque supongo que es académica, ¿no es cierto, señora Amanda? Sí, soy docente universitaria de posgrado. Exactamente, tengo un magíster en neuropsicología. Me imaginaba yo. Disculpe, me pidió el diputado señor Pardo, es que yo me estaba entusiasmando, y después el diputado señor Romero y la diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo agradecer las exposiciones, tanto las de hoy día como de la sesión anterior. Creo que son muy enriquecedoras. A partir de lo que decía la profesora Amanda Céspedes, ella dijo, le preocupaba la cantidad de conceptos que tiene el proyecto. Y a propósito de la discusión que se generó entre el profesor Casasus y Raimundo Larraín, por ejemplo, a propósito del concepto socioemocional, que es un concepto que todos solemos utilizar. Y uno puede entender el concepto, por ejemplo, socioemocional en términos de que hay que desarrollar, formar, en fin, las habilidades sociales como el desarrollo de las emociones, o le puede dar una carga producto de la historia etimológica del término en función de que lo haya usado la escuela conductivista o venga con esa carga. Y todos sabemos también que los conceptos se pueden resignificar y que por lo tanto lo que hoy día suena o significa tal cosa, mañana puede significar tal otra. Entonces, para no seguir con esta disquisición, la pregunta abierta que yo planteo es si es conveniente, si es razonable. Yo por de pronto estoy de acuerdo con que tenemos que, y estoy de acuerdo con el concepto general con que nos estamos aproximando hoy día, o con la concepción general con que nos estamos aproximando hoy día a las emociones, pero la pregunta es si tiene sentido, si lo razonable es hacer tantas definiciones, elaborar
tanto detalle en algo además que está cambiando. Hoy día la profesora Césped nos dice que los niños no aprenden, sino que lo traen todo, y que es el concepto inverso de la pizarra en blanco, ¿no es cierto?, que formaba parte de la cultura más antigua. Pero a lo mejor el día de mañana nos van a decir que el aprendizaje, o vamos a descubrir entre todos que el aprendizaje tiene una connotación distinta a estas dos que estamos hoy día señalando. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido bajar tan al detalle en una ley? ¿No será mejor tener una concepción más amplia y que dentro de una razonable libertad de los proyectos educativos se pueda trabajar, por ejemplo, en el área de las emociones, sin tener que plantear a través de la ley cuál es el rayado de la cancha tan específico? Esa es mi pregunta y la dejo abierta para todos. Gracias, presidente. Diputado Pardo, buena pregunta. Diputado señor Romero. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los expositores, muy buena, a diferencia que del señor presidente, yo no tengo nieto todavía, entonces no me emociono tanto. No tengo nieto. Pero en concreto, a la profesora señora Amanda, ¿cuál es la responsabilidad, participación, primera y última, de los padres, de los alumnos a educar? Porque usted dijo efectivamente que no llegaban a aprender a los colegios, así lo entendí yo. Debo entender entonces que la educación nace de la familia. ¿Por qué esta contradicción entonces hoy día es lo que está pasando en los colegios? ¿Por qué esta contradicción que se le está quitando la autoridad a los padres de decidir qué educación quiere, cuánto quiere, cómo la quiere? Eso me gustaría, presidente, por su intermedio, que la profesora señora Amanda me respondiera. Gracias. Gracias, diputado señor Romero. ¿Alguien más? La diputada Girardi, y luego le ofrecemos la palabra a nuestros invitados. Bueno, yo me emociono igual aunque no tengo nietos. A mí me encanta escuchar a Juan y me encanta escuchar a Amanda, porque además hablan desde las entrañas, ¿no? Desde la emoción respecto de este tema, ¿no? Y de cómo efectivamente ella decía que el gran olvidado de la educación es el propósito. Yo creo que el gran olvidado de la educación son los niños también, ¿no? Porque en definitiva lo que yo, de alguna manera, lo que trata de plantear el proyecto con todas las falencias que tiene, es que el sistema, en el fondo, la intención y el propósito es reproducirse a sí mismo, ¿verdad? No llegar al niño. O sea, aquí el niño da lo mismo, la niña da lo mismo, ¿verdad? No existe, ¿verdad? En el sistema educacional que nosotros tenemos, y yo creo que esa es la gran falencia del sistema educacional que tenemos, es que el principal, ¿verdad? El principal actor no está, ¿verdad? No está dirigido el proceso hacia él. De hecho, todos los instrumentos, ¿verdad? Que se aplican, y yo creo que hay evidencia por sobre, ya para poder reflexionar sobre ese tema, del daño que estamos haciendo, ¿no? Tú, Amanda, decías que la educación, efectivamente, que nosotros tenemos un potencial resiliente, y que tenemos un potencial, y que somos resilientes, ¿ya? Y que ese potencial se puede desplegar, ¿ya? Llegar a su máxima expresión, o también se puede desmantelar, ¿ya? Y yo creo que lamentablemente, y esa es una opinión que te quiero pedir, y también a Juan, ¿ya? ¿Cómo ven que el sistema actual opera? ¿Si está desmantelando? ¿Ya? O si está efectivamente desarrollando todo ese potencial, ¿no? Esa es como la primera pregunta que nosotros planteamos cuando quisimos hacer este proyecto de ley, ¿ya? Lo segundo que quería plantear es que este proyecto de ley, efectivamente, como dice la Amanda, tiene muchos errores, y más que errores, tiene falencias, porque tiene que ver con lo que es posible presentar desde una iniciativa parlamentaria, ¿no? Y cuando tú eres diputada y no eres presidente de la República, ¿no? No eres ejecutivo, lo que se puede modificar del sistema es muy poco, ¿no? Desde mi perspectiva, que hay que hacer efectivamente una transformación mucho más profunda.
¿ya? Tú planteabas el tema de los 38 niños por curso, ¿ya? 48. O 40, 40. ¿ya? Hoy día se supone que hay una ley de inclusión que hace que en el sistema público esto se tenga que reducir a 35, ¿ya? Pero siguen operando muchas escuelas con más de 40 niños, ¿ya? Y efectivamente, la otra pregunta, y ahí también en este proceso de desmantelar, ¿ya? O de dañar, ¿no? Ese potencial, ¿ya? Me gustaría también que ustedes se pronunciaran sobre lo que hoy día persigue el sistema, ¿no? Lo que tú planteabas, Amanda, del éxito, ¿no? Del rendimiento, de los resultados, de las pruebas, en el fondo, cómo, ¿ya? El actual sistema hoy día está contribuyendo, no está contribuyendo a desarrollar ese potencial. Yo creo que eso es importante a la hora de pensar si es necesario o no es necesario este proyecto, como decía el diputado Pardo, ¿no? En este mundo que todo está cambiando, bueno, yo creo que este mundo está cambiando, siempre ha cambiado, y yo creo que buscar, más que definiciones, hay que buscar formas, ¿ya? De hacer las cosas de una manera distinta si tenemos, ¿ya? Una mirada ya del daño que estamos produciendo, ¿no? En el cambio climático, en el tema de la educación. Yo creo que hemos hecho como seres humanos, como adultos, ¿no? Mucho daño, ¿no? Tanto al planeta como a la humanidad, ¿no? A través de la educación. Yo creo que particularmente en Chile, yo siento que estamos haciendo un daño enorme. Tú lo planteabas, Amanda, con respecto al tema de la medicación, ¿no? Tú sabes que, y lo comentamos alguna vez, yo soy autora del proyecto de ley que prohíbe que las escuelas exijan la medicación. No es que el niño no se pueda medicar, es que las escuelas hoy día exijan que el niño tenga que estar drogado en una clase para poder acceder a su derecho a la educación. Si eso no es daño, ¿no? Si eso no es daño al potencial del niño, yo no sé qué es lo que es daño, ¿no? Entonces, en el fondo, yo sé que tenemos que atravesar por un proceso de desconstrucción enorme de lo que hemos construido, ¿no? Hay que destruir al monstruo, por decirlo así, ¿ya? O hay que desmontar este monstruo, ¿ya? Y eso va a ser muy difícil, y efectivamente se requieren mucho más que un proyecto de ley, ¿ya? Pero yo creo que lo importante hoy día es, y por eso yo creo que es importante por lo menos que tomemos conciencia, escuchando al diputado Pardo, ¿ya? Y a otros que dicen que no hay que avanzar en esta materia por distintas razones, ¿no? Es tomar conciencia del daño que estamos haciendo, ¿no? Si no tenemos conciencia de eso, no lo vamos a cambiar, ¿no? Y ese es como el primer paso. Tú decías que el proyecto tiene una cantidad de fundamentos impresionantes que son terriblemente alarmantes, ¿no? Y estamos partiendo por eso, ¿ya? De tomar conciencia del brutal daño que estamos haciendo hoy día tanto a los niños como a la sociedad finalmente, ¿no? Y por lo tanto de ahí los primeros pasos es anidar la educación y la posibilidad de la educación de una manera distinta. Y en eso tú tienes mucho que aportar, Juan tiene mucho que aportar, que claramente tenemos que obviamente discutir muchas de las cosas que están en el proyecto, muchos de los conceptos que están, pero claramente lo que tenemos claro es que el CIMSE, por ejemplo, una educación que se basa en el entrenamiento para una prueba estandarizada para obtener un determinado resultado, ¿ya? Atenta completamente contra este concepto que tú planteabas de la educación, ¿ya? Esta intervención que puede desarrollar todo el potencial, ¿ya? De eso estamos claros, ¿ya? Y por lo tanto son las cosas que creemos que hay que cambiar. Y eso es lo que pretende este proyecto en una primera fase, desmontar aquellas cosas que sabemos que hoy día están generando un profundo daño en las posibilidades de desarrollo que tienen los seres humanos en Chile, ¿no? Y yo creo que estamos coartando ese desarrollo. Por eso es tan importante ver cómo avanzamos, ¿no? Quizás no todos los conceptos, ¿no? Y cómo se puede ir construyendo esta nueva educación, esta nueva forma de mirar el proceso de desarrollo de los niños en forma de acompañarlos efectivamente, ¿no? Y de no destruir ese potencial, ¿no? Creo que muchas de las cosas que tenemos hoy día en la educación, y la medicación para mí es solo un síntoma, ¿no?
no del médico. A todo esto, la Amanda es médica, ¿ya? Es doctora, ¿ya? Es neuropsiquiatra y se ha dedicado históricamente y muchos años a poner sus conocimientos al servicio de la educación, y yo creo que todos le agradecemos eso, ¿ya? Porque es desde ahí donde hay que cambiar la mirada, ¿no? Está la posibilidad de cambiar la mirada. En el fondo, ¿qué tenemos que primero sacar? ¿Ya? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Y qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer? ¿Ya? Esas serían como las dos preguntas como básicas que yo creo que debiéramos tratar de responder para avanzar en la discusión de este proyecto y en la discusión también de un posible cambio a la educación en nuestro país. Eso, y muchas gracias de verdad a los dos por sus aportes a esta comisión. Gracias, diputada. El diputado señor Pardo me ha pedido una intervención breve. Intento. ¿Aló? Sí. No, seré muy breve, presidente, sobre todo por teniendo invitados tan interesantes que nos estemos perdiendo la posibilidad de escucharlos. Solamente precisar que yo en ningún minuto he dicho que no es necesario legislar sobre esta materia. He valorado la discusión, el proyecto, comparto además la necesidad de tener de llevar nuestro sistema educativo hacia una valoración distinta de las emociones. Mi punto, para que quede claro, era si era conveniente o no ser tan precisos en ciertas definiciones y tan abundantes en conceptos. Ahora entiendo quizá por qué es tan abundante en conceptos el proyecto, pero en definitiva, porque corremos el riesgo quizás de imponer una verdad, que hoy día puede ser verdad, incluso la podemos compartir y mañana puede no serlo. Entonces, mi punto era ese, y en ningún minuto he dudado ni de la necesidad ni de la conveniencia de debatir ni de legislar sobre esta materia. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro señor diputado? Si no, le ofrecemos, yo agradecería que ustedes me expresaran de alguna forma, el señor Casazú, la doctora Amanda Céspedes, si tienen interés en hacer algún comentario. Sí, claro. Levantando su manito, por favor. Partiría brevemente diciendo que comparto plenamente las palabras de Cristina. La verdad es que el marco teórico que yo recibí, que luego viene con todas las modificaciones, ¿no? Es rotundo, y era muy necesario tenerlo. Era extraordinariamente necesario para quienes estamos constantemente evaluando y sometiendo a discusión lo que se está haciendo en educación. Da evidencias rotundas y muy bien afirmadas, ¿no? en investigación. O sea, creo que es clave. También pienso y comparto con Cristina que si uno quisiera hacerlo todo, no va a hacer nada, ¿no? Y esto, por lo tanto, es un muy buen comienzo. Es un muy buen comienzo que yo diría, quizás a lo mejor fui demasiado apasionada, revisando algunos conceptos que son claves, es posible avanzar. De lo contrario, corremos el riesgo, y vuelvo a insistir, de que sea una preciosa modificación, un proyecto de ley, pero que se quede allí, porque va a estar detenida, va a ser detenida constantemente por muchos factores. Luego quisiera apuntar a una pregunta que se me había hecho: ¿cuál es el papel de la familia? La verdad es que la sociedad acompaña a los niños, todos. Yo digo, educa tanto el docente de aula como la señora que tiene el carrito que vende golosinas en la puerta de la escuela. Educa tanto la mamá como el señor que lleva en el transporte escolar a los niños a la escuela. Toda la sociedad educa. No podemos decir cuál es el papel de la familia, cuál es el papel de la escuela. Todos estamos educando. Y hoy día, lamentablemente, desde los últimos 30 años hacia adelante, tenemos un conjunto de actores educativos, especialmente en el ámbito social y en el ámbito emocional, que tiene una fuerza tremenda, y que es la televisión, Internet, las redes sociales, ¿no? Yo siempre digo, si hace 50 años atrás, 60 años atrás, hubiesen golpeado a mi puerta una entrevistadora, yo hubiera dicho, ¿cuántos adultos viven acá y cuántos niños? Porque vengo a hacer una entrevista respecto a educación socioemocional. 5 adultos y 2 niñas. Ya, entonces tenemos 5 educadores, ¿verdad? Sí. No. Si esa pregunta se hace hoy día, yo tendría que empezar a decir,
no sé cuántos educadores hay en mi casa, ¿no? Porque hay 5 adultos de carne y hueso, pero ¿cuántos programas de televisión están viendo? ¿En cuántas redes se están metiendo? En fin, todo eso hace muy, muy complejo el tema. Toda la sociedad educa, ¿no? Y todos tenemos la misma, el mismo grado de responsabilidad en acompañar al niño al despliegue integral de todo su potencial. Eso es educar, acompañar al niño a desplegar de manera integral todo su potencial espiritual, ético, social, emocional, cognitivo, etc. Y quiero decir que lo separamos artificialmente, porque esto se da de una manera muy integrada. No se da. En este momento estoy educando lo social, en este momento estoy educando lo emocional. Todos estos fenómenos que constituyen la esencia del ser humano, del ser vivo humano, se dan de manera muy, muy integrada. Había otra pregunta que decía Cristina. ¿El sistema actual está operando? No está operando y tenemos que cambiarlo. Y ahí yo quiero dar mi opinión personal y representando a mi fundación. Este sistema educacional actual que tenemos, escolar, ¿no? Tenemos que cambiarlo. Y ahí, a propósito, hay una observación que yo quisiera hacer. Se habla mucho, aparecen unas 40 veces más o menos, el concepto de calidad, ¿no? Yo invitaría a agregar el concepto de calidad educativa escolar, porque calidad queda volando, ¿no? Puede ser la calidad en muchos aspectos. Es porque estamos centrados en educación escolar. A veces decimos la educación. ¿Cuál educación? La terciaria, la técnico profesional, la educación de párvulo, la educación en casa. Entonces siempre es bueno ponerle apellido. Estamos hablando de la educación escolar, preescolar, ¿no? Escolar básica, escolar media, pero no estamos interviniendo en la educación terciaria. Entonces, para ir precisando en qué aspectos se está discutiendo, ¿no? Tenemos que cambiar el sistema, porque este sistema se construyó probablemente con muy buena intención y se ha estado aplicando con muy buena intención. Si no hay maldad en las cosas que se hacen, pero las motivaciones pueden estar desviadas. Y eso es lo que tenemos que revisar, ¿no? Esas motivaciones que pueden estar desviadas hay que cambiarlas. Yo siento que este es el momento y estoy feliz de estar viviéndolo. Yo debería estar ya jubilada, pero estoy activa y estoy feliz de vivirlo porque este es un momento crucial, fundamental, y todos tenemos que participar y todos tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder ayudar. ¿Pensando en quién? Pensando en lo que decía Cristina. Yo diría, no en el niño, en la esencia del niño. En la esencia del niño. Es esa esencia del niño que es portentosa, es lo que tenemos que cautelar, ¿no? Hacia allá tenemos que dirigir nuestras acciones. Así que yo felicito esta iniciativa, de verdad, y creo que esto es un primer paso, que hay que trabajarlo, a seguir trabajándolo todavía, pero es un primer paso fundamental. Muchas gracias, doctora. Gracias. Don Juan, le ofrezco la palabra ahora. Gracias, presidente. Es siempre una felicidad escuchar a bandas tan inspiradoras. Bueno, hay mucho que sí. Voy a decir algo, referirme a las preguntas que hace Cristina, un poco a mi historia. Cuando yo era el especialista principal de UNESCO para América Latina y el Caribe, fue muy moderno en quedarme atrapado en la ideología de transformar todo en números. Yo realmente creía que había que medir todo, había que medir todo. Tanto así que instalé los CIMSS en varios países de América Latina, en Argentina, en Perú, modificamos el de Colombia, modificamos el de México, que era como la fuente inspiradora, en Brasil también. Y tuve diálogo con las personas principales que habían generado los sistemas. De hecho, el CIMSS chileno lo fortalecimos nosotros desde el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, el TRI, toda la modernización que tuvo el CIMSS, y trabajamos bastante con Erika Jiménez en esto. O sea, es para decir que el resultado de esta acción, en la cual yo creía, pero 100%, tenía una cualidad de fragmentar el proceso educativo. Y fragmentándolo
fragmentándolo con un sistema de medición de disciplinas, con el peor de los sistemas de evaluación que existe. Esto se sabe, que la peor manera de evaluar algo son los sistemas estandarizados de opciones múltiples como el de Simpson. Eso ya está fundamentado, te orientan y uno se da cuenta que si es que tomamos lo que dice, por ejemplo, Amanda, si trabajamos con resiliencia, si trabajamos con potencialidad, estamos hablando de otra cosa. Si los desafíos que hay para la especie en este momento son de resiliencia, de buscar otra forma de vivir, de buscar un sistema valórico distinto, no vamos a llegar a ninguna parte con eso, con un sistema actual que tiende a fragmentar, a desintegrar y a valorar algo que no. A ver, el resultado del Simpson no valora, no dice nada acerca de lo que se aprende. Y esto Robert Glaser lo decía, que el creador de todo este sistema dice, no da información acerca de lo que se sabe o lo que sabe hacer. Es algo como para seleccionar. Para eso sirve. Entonces, lamento decir que uno de los instrumentos centrales que ha desmantelado el esfuerzo integrador que tenía la educación tradicional, de la cual, no sé, varios de los que fueron a las escuelas normales, que estaban formando seres humanos, eso se desmanteló y se fragmentó. Entonces estamos viendo en un sistema que fragmenta y aumenta la desigualdad. Esto lo ha mantenido. No se ha mejorado en un ápice la educación desde que se instaló Simpson. Tanta plata y si uno cree el resultado, se ha mantenido todo igual. Se sabe menos ahora. Ahora, este sistema no da más, especialmente porque la visión de transmitir información a través de los profesores ya está obsoleta. Toda la información está en Internet, está todo ahí. Mr. Google está ahí. Entonces, hay que el proceso educativo, de calidad educativa, como hablaba Amanda, es un proceso de acompañamiento. Ya va a dejar de ser problema tener 40 alumnos, porque no basta que estar uno hablando constantemente así, sino que si este proyecto de que busca integrar lo que está siendo fragmentado avanza, esto va a llevar como segundo paso la necesaria reorganización de la gestión del sistema educativo. Entonces yo creo que esto es un gran primer paso. Ahora, lo que decía el profesor Pardo, yo creo que, perdón, el diputado Pardo, yo creo que tiene razón, en cierta medida. Es muy difícil llegar a consensuar eso, pero por lo menos deberíamos avanzar con la mayor claridad conceptual posible. Incorporar en los conceptos que estemos utilizando el estado del conocimiento actual, porque eso es urgente para enfrentar los desafíos que tienen los sistemas educativos hoy, y sobre todo Chile. Entonces, necesitamos claridad mental, necesitamos bastante claridad mental e incorporar conocimiento. De las cosas que hemos estado hablando son cosas que han estado demostradas, los tres ámbitos en los cuales he tratado de mantenerme más o menos al día. En neurociencia, que ciertamente Amanda sabe más que yo, pero igual he estudiado. En filosofía y en psicología. Lo que ocurre en esos tres ámbitos es completamente distinto a lo que está ocurriendo con los procesos de enseñanza en el sistema. Necesitamos generar una capacidad de resiliencia, y lo que produce resiliencia es el valor. Por ejemplo, si una persona tiene como valor el servir a la comunidad, el hecho de estar, de que eso sea un valor vivito y coleando, no una norma, sino que un valor vivido, el ponerse en esa perspectiva es resiliente. Entonces, el elemento más resiliente es el valor. Y lo que comentábamos antes, el valor es algo creado por la emoción, porque la emoción determina lo que es importante para uno. Esto no es un tema de conductismo, no es un tema de ese orden de cosas, es cosa de observar y verificar cómo funcionan las emociones en nosotros. Entonces, concordando y no concordando con el diputado Pardo, creo que debemos poner la mayor claridad
conceptual posible, poner el mayor conocimiento disponible detrás para justificar aún más si fuera necesario, ¿ah? Pero lo importante es poder que esto, que es como una piedra angular para poder generar otro sistema, quede instalado, porque eso es lo importante, creo yo. Y quiero darle la posibilidad que el señor Larraín pueda comentar, porque como que le comenté, me callo por el momento. Gracias, señor Casasus. El diputado Rey, y brevemente, y luego, si lo estima el señor Larraín, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo solamente una consulta sumamente práctica para poder tener una visión más crítica y de análisis respecto de lo que se está planteando. Quisiera saber cuál es el modelo educativo en que se aplica la mirada que están planteando hoy día don Juan y doña Amanda respecto de lo que están señalando, para poder tener más o menos una mirada sistémica de cómo se implementó y cómo está funcionando hoy día lo que ellos están planteando, puede ser a nivel mundial, algún país específico. O sea, sería bastante, creo, productivo poder saber eso. Eso, presidente. Hecha la consulta, señor Larraín, ¿va a hacer uso de la palabra? ¿Puede Gracias, negar? sí. No, muy corto, presidente, por su intermedio. A ver, yo solo quisiera dejar planteado que, dado la envergadura de lo que se plantea en este proyecto de ley, también es importante construir sobre lo que ya se está realizando en la escuela, y en ese sentido, para la próxima administración y para la próxima Cámara de Diputados también va a ser importante poner sobre la mesa cómo se está haciendo frente a la contingencia nacional, y a largo plazo entregar una formación integral a través del sistema de aseguramiento de la calidad, y que eso tenga objetivos concretos de asistencia y apoyo a las escuelas en la contención necesaria para enfrentar la crisis sanitaria, el apoyo a la formación de los profesores en estrategias socioemocionales, y también el fortalecimiento de las estrategias de gestión de la cultura, para que desde ahí, colegio por colegio, escuela por escuela, se propicie un contexto institucional que permita el desarrollo socioemocional, y no olvidar nunca que hoy día tenemos muchas oportunidades que ya nos brinda el currículum nacional, no solo el de las asignaturas, también el de orientación, como herramienta de trabajo en la sala de clases. Y ahí hay un potencial gigantesco para trabajar desde la escuela en torno a estos 4 ejes, en complemento a lo que plantea este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de división. Me quedó las neuronas revolucionadas, absolutamente. Están provocando muchas, porque yo creo que a lo mejor, y solo lo planteo como a título tal como lo... Claro, este es un paso importante, pero estamos empezando mal. A mi entender, esto plantea, o sea, debiera partir porque la sociedad en su conjunto se plantee responder la pregunta respecto del tipo de educación que queremos para el futuro. Y eso tiene que ver con primero definir qué tipo de sociedad. Es la vieja discusión, ¿no es cierto?, que va primero. Porque si queremos forzar la realidad a partir de un currículum que ya está preestablecido, que es una selección de determinados contenidos y de cosas que se proponen en la escuela, está mal, pues. No hay sintonía. O sea, esta va a ser una señal, la ley eventualmente aprobada, pero necesitamos que pase en la escuela, que pase en el conjunto de la sociedad. Y yo creo que el grave problema que queda en evidencia incluso aquí es que tenemos una incapacidad de ponernos de acuerdo como sociedad y lograr un cierto consenso de lo que queremos en estas dos áreas. ¿Qué tipo de sociedad aspiramos? ¿No es cierto? ¿A qué tipo de sociedad? Y entonces la educación esté concebida en esa dirección, con ese propósito, como decía la señora Amanda, que es súper importante. Bueno, pero esa es una cuestión que vengo discutiendo de que entré a la universidad, ¿no es cierto? Y no se ha resuelto suficientemente bien. Yo creo, sí, y a propósito de lo que decía el diputado Rey, que hay algunos países
que han resuelto esto de mejor manera. Han logrado esos consensos sociales que les ha permitido ponerse de acuerdo y avanzar, ¿no es cierto?, sistemáticamente más allá de las diferencias políticas, porque yo siempre he sostenido que en Chile tenemos una suerte de falla geológica respecto de cómo concebimos la educación. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Por ejemplo, cuando lo que plantea, lo que está detrás de todo lo que plantea Cristina es una cuestión súper distinta a la que tienen algunos que creen que educar es lograr buenos puntajes en el CIMSE, lograr buenos puntajes para entrar a la universidad, niños que sepan mucha matemática, aunque sean unas personas increíblemente feas desde el punto de vista de otras. Bueno, ahí hay claro, ¿ah? Entonces, ahí tenemos un problema. Yo creo que lo que va a hacer este proyecto es que coloca un tema de relevancia en la discusión y va a ser muy interesante cómo se resuelva. Señor Romero, usted tiene todo el minuto que quiera. ¿Sabe? Yo me voy un poco preocupado porque yo hice una pregunta y la señora Amanda, dice que es la sociedad la que educa a nuestros niños, que es la familia, que es el internet, la televisión. Todo. Pero a mí, yo soy más anticuado, me parece que soy el más viejo acá, que tiene poca idea de educación. A mí lo que me preocupa es el derecho preferente de los padres. Yo, papá, soy el responsable de la educación que quiero para mis hijos, independiente de lo que la sociedad le quiera entregar. Y hoy día se está discutiendo mucho, aquí en este Congreso, si tiene relevancia o no el derecho preferente de los padres. Hay una gran cantidad de padres que estamos en la postura de defender ese derecho, porque no solamente yo como papá, junto a mi mujer, tuvimos el derecho, la posibilidad de traer al mundo una criatura. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos de él hasta que Dios lo lleve a su presencia. Entonces, cuando se me dice que es la sociedad la que educa a mi hijo, que la sociedad la preocupada de eso, que la televisión y la familia, vuelvo a repetir, ¿dónde queda el derecho preferente de los padres de la educación y no solamente de la crianza de sus hijos? Gracias, presidente. Buena pregunta. A ver, la señora Amanda parece que tiene ganas de abordar esta cuestión planteada por el diputado Romero. Le ofrezco la palabra. Nos quedan 5 minutos para el término de la sesión. Muchas gracias. Podemos imaginarnos un lago de aguas muy tranquilas y dejamos caer una piedrecita, ¿no? Y se forman círculos concéntricos. ¿Cuáles de esos círculos concéntricos tienen que ver con la caída de la piedra y cuáles no? Todos. Pero hay algunos que tienen una relación mucho más directa y hay otros que son más periféricos. Lo mismo pasa acá. Cuando yo digo la sociedad, indudablemente que no toda la sociedad tiene la misma preponderancia e importancia, ¿no? Y allí usted tiene toda la razón. Todo empieza en casa, todo empieza en la familia. Sin embargo, esto es una frase literaria, hermosa y cierta, pero pensemos cómo está la familia en Chile hoy día. Pensemos en la disfuncionalidad tremenda que hoy día está experimentando la familia, ¿no es cierto? Usted es un afortunado de tener un hijo o una hija y pudo haberlo educado, me parece muy bien, pero esto no se da siempre así. Pero sin duda alguna es la familia, allí empieza todo. Y de hecho, uno de los temas que a mí me interesa mucho, que es el tema de la resiliencia, uno de los elementos fundamentales en la persona resiliente es en qué familia creció, el interior de qué familia creció, qué valores se le entregaron, cómo se le rodeó de cariño, de respeto o se le vulneró. Así es que yo quisiera, con esa imagen quizá del lago, explicar que cuando digo la sociedad, no toda la sociedad tiene la misma preponderancia, ¿no? Ahora, yendo a una pregunta previa, quería explicar brevemente. Los cambios que hagamos nos van a tomar, a partir de ahora, entre 20 y 30 años. Así es. Y este es el primero. O uno de los primeros, ¿no? Eso es fundamental. Haber dado este paso, de haber introducido estas modificaciones, me parece fundamental. Es uno de los primeros pasos, así como hay otros. Pero esto no va a hacer cambios inmediatos a corto plazo, van a ser a largo plazo. Es lo que hay que entender, ¿no? Por eso hay que ir con calma y hay que ir con reflexión y hay que ir con altura de miras. No querer hacer los cambios para la foto, ¿no?
Eso es fundamental. 30 años, yo creo, 30 años demoró Singapur en salir de los pésimos resultados que tenía en los logros en matemáticas sus alumnos para colocarlos en la primera posición. 30 años demoraron los profesores en Finlandia en convencer a los ministros de educación de que había que hacer cambios. Y lo último es, se está haciendo algo en el mundo occidental, voy a hablar del occidental, que es lo que uno más conoce, en relación a estos progresos, a esta necesidad de progresar en educación, a repensar la educación. Sí, se están haciendo cambios, y cambios muy esenciales, muy fundamentales. Hay un grupo, hay un movimiento, por así decir, que es lo que se llama change makers, que es en varios niveles, en la economía, en la salud, en fin, y también en la educación. Y aquí quienes la llevan son los catalanes, y quienes la llevan son los jesuitas. La congregación jesuita, clásicamente una congregación dedicada a la educación, ha dado pasos extraordinariamente audaces en comenzar ya a hacer cambios. Hay que mirarlos, hay que observarlos. Se van a equivocar, porque cuando uno empieza a hacer cambios radicales, obviamente se equivoca. Pero ya son pasos muy importantes. Se están dando pasos aquí en Chile también. Hay pequeñas escuelas anónimas que están haciendo cambios. Y yo quisiera mencionar a dos grandes impulsores, ¿no?, de cambios en la educación, de nuevos modelos pedagógicos, a propósito de la pregunta del diputado, ¿no?, que hace ya casi 100 años se atrevieron a dar estos cambios y que hoy día siguen siendo marginales, pero hay que mirarlos y hay que aprender de ellos, que son el sistema educativo Montessori y muy particularmente el sistema educativo Waldorf. Ellos tienen mucho que enseñarnos, muchísimo. Se les mira con recelo, se les mira con desconfianza. Uno es porque es muy filosófico, antroposófico, en la antroposofía de Waldorf, pero nos pueden enseñar muchísimo. La esencia de lo que es la educación Waldorf, la esencia de lo que es la educación Montessori, tiene muchísimo que transmitirnos. Y yo pienso que vamos a llegar a un modelo híbrido, ¿no?, en que probablemente vamos a ser muy waldorfianos de aquí al 2050 en Chile en muchos aspectos de la educación. ¿Cuál es el objetivo final de la educación? Es construir un mundo a escala humana. Y eso llevaría a que tuviéramos 2 horas de discusión, ¿no?, y de conversación. ¿Qué queremos decir con construir un mundo a escala humana? Que se acabe la violencia, se acabe o se reduzca considerablemente la injusticia, se reduzca considerablemente la maldad, en fin. Y eso es posible, porque nosotros tenemos, vuelvo a remitirme a Maturana, tenemos en nuestro genoma una esencia fundamental que es la esencia de ser amorosos. El amor como conciencia y no el amor como emoción. Eso sí que quisiera aclarar. No, lo habíamos entendido así. Quiero agradecerle infinitamente al señor Casasus, a la señora Amanda Céspedes, a nuestro jefe de división, señor Larraín, y a cada uno de los diputados y diputadas que intervinieron en esta sesión, que ha sido para mí por lo menos muy, muy, muy interesante. Y te quería pedir algo antes de irme, porque voy a cerrar, Cristina. Tengo una deuda tremenda. Hubo una organización de personas que están interesadas en este proyecto, es un colectivo que me pidió una audiencia telemática en plena pandemia hace ya varios meses atrás. Yo anoté, creí que fue en mi cuaderno de notas habitual y no lo he podido encontrar hasta ahora. No sé si tú sabes, o te invito, si tomaron contacto contigo también, porque estaban muy interesadas precisamente pidiendo que se pusiera en discusión este proyecto de ley. Y yo me comprometí a ello y quisiéramos poderlos invitar para que también den su opinión. Lo voy a revisar junto contigo, Mario. Por favor. Bien, gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión de manera muy especial a nuestra secretaría, ¿no es cierto?, se levanta esta sesión.